Esta semana vamos a continuar con la serie que le hemos titulado Irresistible. Y en las semanas pasadas establecimos varias cosas. Uno, que el ministerio de Jesús o la persona de Jesús era una irresistible porque traía algo nuevo, no era más de lo demás. Pero sin embargo, a través del tiempo, aún la iglesia nos hemos convertido en lo que es más de lo mismo. Tú puedes ir a una o a otra y realmente estás viendo más de lo mismo. Y llega el punto que uno pierde tal vez esa emoción tan siquiera por llegar a la iglesia, por reunirse con los hermanos, por escuchar un mensaje. Se convierte en un hábito, en algo que es más de lo mismo. Jesús traía algo nuevo, Él reemplazó algo nuevo y establecimos que una de las razones por la cual se convierte en más de lo mismo es porque mezclamos cosas de un pacto que está obsoleto. Cosas de un pacto que está pasado. Y Jesús vino a traer algo nuevo, algo diferente, algo que aún hoy, si Jesús apareciera aquí en nuestra tierra y volviera a nacer, Jesús sería aún algo nuevo, porque sus características son muy fuera de lo común o un convencional. Y hablamos el domingo pasado, casi se siente como un día a otro, estas semanas pasan tan rápido. Pero hablamos la semana pasada sobre las 4 características de que Jesús tenía que nosotros podemos desarrollar, que ya están dentro de nosotros. Para nosotros adquirir esa imagen de Jesús y comenzar a ser irresistible a otras personas, que otras personas se sientan cómodos a acercarse hacia nosotros, que se sientan dispuestos a tener conversaciones. Y aún Jesús recibió rechazo, pero no rechazo de toda la mayoría, de unos cuantos solamente. Pero el resto tenía multitudes que le seguían. ¿Por qué? Porque tenía estas 4 características que hablamos la semana pasada, que tú y yo podemos desarrollar. Y las repasamos rápidamente. La primera característica era que Él señalaba las virtudes antes de señalar las deficiencias. Él apuntaba qué potencial tú tenías, y cuando tú y yo apuntamos hacia el potencial de alguien, esa persona abre su corazón o sus oídos a lo que yo tengo que decir. Pero cuando yo apunto siempre a sus deficiencias, nuestra naturaleza defensiva lo que hace es que nos cerramos a eso, cortamos la comunicación. Luego, otra característica que Jesús tenía era que Él era verdadero. En otras palabras, Él era real. Él hablaba la verdad, pero era verdaderamente y realmente compasivo al hacerlo. Compasivo. Porque muchas personas, muchos de nosotros utilizamos la verdad, pero una verdad que destruye en vez de construir. Una verdad que ataca en vez de sanar. Él utilizaba la verdad, pero de una manera compasiva hacia la persona que estaba recibiendo la verdad. Y tú y yo podemos elegir eso cuando elegimos nuestra manera de comunicarnos, nuestras palabras. Podemos desarrollar una manera de construir gente en vez de destruirlas. La tercera característica que hablamos es que era alguien reformista. Y mencionamos que alguien reformista es alguien que cambia algo para hacerlo mejor. Algo que existe lo convierte en algo mejor. Y tú y yo tenemos esa característica también. En nuestros empleos, en nuestra familia, siempre hay algo que tú puedes mejorar. Podemos ser reformistas, tomar algo y convertirlo mejor. Y la cuarta característica que mencionamos era que Él era realmente, que Él era alguien capaz de tomar su atención, de tomar su paciencia, su ministerio para crear
nuevas relaciones. Y todas estas son cosas que tú y yo podemos hacer. No tiene nada de, entre comillas, como decimos, espiritual. Cualquier persona, aún así sin creer en nadie, en nada, o creer en las cosas peores, todos cargamos estas características dentro de nosotros y las podemos utilizar o no. Hoy vamos a hablar de otras 4 más, pero estas 4 que vamos a tocar hoy no se desarrollan, sino se adquieren. ¿Ok? 4 características que podemos adquirir. ¿Cuál es la diferencia de desarrollar y adquirir? Desarrollar ya la tenemos, simplemente la trabajamos para hacerla algo que funcione eficientemente. Adquirirla, la diferencia es que no la tenemos, pero la aprendemos y la ponemos en uso. En otras palabras, como una herramienta. ¿Ok? Y Jesús tenía 4 características que tú y yo podemos adquirir para vivir una vida espiritual, entre comillas. Digo espiritual porque yo creo que aún la vida cotidiana tiene un aspecto espiritual, pero para hablar un término más tal vez de iglesia, quiero utilizar esa palabra. ¿Okay? Aspecto espiritual. Y cuando hablamos de esto, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Prácticas, ¿cierto? Prácticas. ¿Qué hemos aprendido a través del tiempo que hemos llevado o pasado en la iglesia? Tal vez tú has aprendido unas cosas. Yo te voy a hablar de algunas que yo he aprendido. Según lo que define un creyente o una persona que sirve a Jesús, es alguien que lee la Biblia, que ora, que va a la iglesia, que da su ofrenda y que trata a las personas bien, al menos dentro de la congregación. Eso es lo que define a un creyente cuando viene a la mente. O el creyente perfecto. Perfecto. Pero si te das cuenta, todos estos son cosas que tú tienes que hacer. Son actos. Y lo que sucede con cosas o actos que yo tengo que hacer, yo los puedo hacer sin ninguna motivación y sin ningún significado detrás de ellos. Yo simplemente puedo hacerlas por hacer o por aparentar. ¿Y cuántos casos de creyentes y de cristianos han salido en las noticias y dirán, wow, es que era un gran esto o aquello, y cómo es posible que llevara 30 años dirigiendo una cadena de prostitución? Porque tú puedes aparentar frente a la gente haciendo, y nos hemos entrenado para eso. Nos hemos entrenado en nuestra mente, o esa persona es muy espiritual porque está orando de rodillas. O esa persona está bien conectada con Dios porque habla bien duro del frente. Nos hemos entrenado para tener esta perspectiva. Pero Jesús rompía con cualquier molde que tú y yo conocemos de cristiano en el día de hoy. Entonces, yo quiero que tú y yo exploremos estos aspectos. Porque si logramos adquirirlos, entonces nuestras acciones se convierten en algo que tiene significado. Entonces el orar deja de ser una acción para que me vean, se convierte en una acción de poder. El leer las escrituras deja de ser para yo adquirir conocimiento y se convierte en algo que transforma mi vida. Y la diferencia es que el evangelio deja de ser aburrido, deja de ser algo más, se convierte en algo irresistible, algo que realmente vale la pena seguir y buscar. Y vamos a tocar nuevamente
varias historias. Hoy tengo 5, la semana pasada tuve 4, hoy le añadí 5. Espero no irme tan largo como la semana pasada, nos fuimos casi 1 hora. Pero es importante porque si entendemos esto, y más que entendemos, lo aprendemos a vivir, lo aplicamos, lo tomamos y lo hacemos mío, nuestro, vas a descubrir un evangelio que tal vez nunca había explorado antes. Y no quiere decir que yo diga que el evangelio que estuviste viviendo antes fue peor. No estoy hablando de eso. Pero hay tiempos y hay etapas, hay momentos. Y mientras más crecemos como creyentes, mientras más madurez adquirimos, comenzamos a ver que ciertas cosas dejan de ser tan importantes y otras cosas que son más importantes para el reino de Dios. Y que cómo Dios me ve deja de ser tan importante a cómo Dios ve la humanidad a través de mí y mis acciones. Y te invito a que busques el libro de Marcos. Hoy vamos a estar yendo de Marcos a Lucas y de Lucas a Marcos y luego regresando a Marcos. Vamos a explorar estos 2 evangelios y con varias historias. Y como dije la semana pasada, estas no son las únicas historias que podemos ver estas características, porque la vida de Jesús estaba lleno de esto, pero son las historias que elegí para tocar estos puntos de una manera clara. Tal vez tú conoces algunas historias mejores que esta. Excelente, quiere decir que estás a un punto más cerca de adquirir estas características y hacerlas tuyas. Marcos capítulo 11, versos 27 y 28. Y dice así: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para actuar así? Ahora, es muy interesante esta pregunta. Muy interesante porque realmente ellos estaban curiosos, pero más que curiosos estaban molestos. ¿Molestos por qué? Porque la autoridad hasta ese punto había corrido a través de estas personas que lo interrogaron, fariseos. La autoridad había corrido a través de los líderes religiosos y había alguien en la escena que había hecho mucho más que ellos, y ellos querían saber de dónde salía esa autoridad. ¿Venía de Roma? ¿Venía de Dios? ¿Venía de la sinagoga? Tal vez era un espía oculto del Sanedrín. ¿Quién sabe? Estaban curiosos y molestos a la vez con la pregunta que le hicieron. Y esta pregunta no fue una pregunta que fue al principio. Hay una historia muy larga de una vida de Jesús por 3 años que había ocurrido para que ellos realmente le dieran validez a esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Porque la realidad es que algunos que buscamos tener el poder nos falla, pero a otros se les es entregado, a otros se les es dado poder. Y ahora, poder tiene muchos significados, especialmente en la iglesia. La palabra poder se traduce ¿a qué? A milagros, a demonios saliendo y cosas así. Y en aquel tiempo ellos estaban viendo cosas similares. Pero la palabra poder, que también se puede definir, como ellos la utilizaron, a autoridad, quiere decir que es algo que tiene la capacidad de sobrellevar lo que está puesto. Y me explico. Cuando algún diputado de otro país llega aquí
Y la ley le trata de decir, hey, no puedes hacer esto. Y él dice, tengo inmunidad diplomática. Automáticamente algunos dicen, wow, ok, disculpa. ¿Por qué? Porque tienen un poder que triunfa sobre aún la ley que existe en el sitio. Tienen un poder que sobrepasa lo normal. Y su autoridad fue dada ¿por quién? Por el país que lo envió. Por el país que lo envió. Ahora, similarmente, cuando tú y yo estamos conectados con Dios, hay autoridad que Él nos entrega que sobrepasa la norma. Y cuando Jesús estaba haciendo todas estas cosas en el nombre del Padre, que ahí está la autoridad que lo envió, les da curiosidad a estos hombres. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Cómo tú la tienes y yo no? Si yo he dedicado mi vida, hoy día fuera la iglesia, en aquel momento, a la ley. Yo la he dedicado a eso. ¿Por qué yo no tengo lo mismo que tú? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué no tenemos lo mismo que Jesús tenía? Vamos a explorar eso. Acompáñame en Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 3 al 12, pero para ponerte un poco de contexto en lo que busca esto. Jesús estaba listo para comenzar su ministerio público. Estaba preparado para salir. Va y sigue el orden impuesto por el bautista Juan, y va y se bautiza y tiene un encuentro con Dios en el cual es afirmado, y luego de eso se aparta al desierto y tiene un encuentro no con Dios, pero con el opuesto, el diablo. Y mira lo que sucede. En el verso 3 dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús le respondió, escrito está, no solo del pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré autoridad. Recuerdan nuevamente la palabra que autoridad, poder. Le estaban preguntando de dónde venía. Y aquí, ¿quién le está ofreciendo la autoridad? El diablo. Porque dice que a mí se me ha sido entregada. Mira qué interesante. ¿A quién se le entregó? Al diablo. O al menos eso es lo que él dice. Y viene y le dice, y puedo dársela a quien yo quiera, aún a Dios se la puedo dar. Y dice, así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y el diablo luego lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Y él dijo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden y te sostendrán en su mano para que no tropieces con alguna piedra. Eso es lo que hacemos muchos creyentes también. Sacamos la palabra de contexto. El diablo es experto en eso. Y dice, Jesús le responde, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús y dice que el diablo lo dejó. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Podemos sacar muchas cosas y podemos hacer
10, 15 o 20 diferentes mensajes al respecto de esto, pero yo quiero tocar un aspecto específico, y es que son las acciones de Jesús hacia lo que está sucediendo, ¿ok? ¿Qué Él hace para contestarle a Satanás? Dice, le responde, con escrito está, ¿ok? En otras palabras, lo que se le entregó de parte de Dios al pueblo judío, esto es lo que Dios le dijo a ellos y es lo que yo voy a seguir, ¿ok? A obedecer. Porque Jesús estaba bajo ¿qué? Bajo la ley. Entonces Él tenía que cumplirla. Y Él utiliza ¿qué? La palabra de Dios misma, lo que Dios dijo, ¿ok? ¿Y qué representa esto? Primero que nada, es un acto de fe. Ahora tú puedes decirle, él era el hijo de Dios. Claro que él tenía fe. Él lo conoce. Pero ¿sabes qué? De igual manera, si tú te dedicas a desarrollar una relación con Dios, tú puedes conocer a Dios también. Y puedes desarrollar la capacidad de fe que él tenía. Adicional a eso, podemos ver que otra cosa. Sabía la Escritura. ¿Qué? Probablemente porque él la escuchó cuando Dios la dijo. De primera instancia. Pero la sabía, la conocía. Tenía en claro en lo que él había creído. ¿Ok? Y la claridad se obtiene ¿con qué? Con la práctica y el aprendizaje y el tiempo. Todos en algún momento no hemos estado claros en algo y nos ponemos nerviosos. Si no, trata la primera vez que cocinaste. Estabas llamando a mamá o a papá, o buscando el libro. Hoy día hay Google. O especialmente cuando no sabes qué vas a hacer. A mí me pasa, cuando trato de hacer un plato nuevo, estoy ahí y miro la receta como 40 veces. Y dice, dejé ahí, sí, lo trato de medir y al último punto es, échale todo y cocínalo y ver qué sale. Si se queda bueno, pues bien. Pero mientras más lo haces, ¿qué pasa? Adquieres confianza y la realidad es que te va quedando mejor cada vez. Porque ya tienes confianza, ya estableciste una relación entre esa comida, entre eso que preparaste. Y estás firme en que crees que lo puedes hacer cuantas veces sea. Y lo que podemos observar aquí no era que Jesús había memorizado la Escritura o que él tenía suficiente fe. Es la razón por la cual las dos funcionaron, y es que él estaba afirmado en la creencia en Dios. Él sabía quién era. Y la primera característica que tú y yo tenemos que adquirir es confianza en Dios. Es afirmación, es saber que estoy anclado o parado en Él. Porque cuando eso sucede, dicta mis acciones. Dicta qué versos son correctos para hablar. ¿Qué oración va a ser la más eficiente? Hay veces que una oración de una hora no es la más eficiente. Hay veces que 1 minuto es suficiente. Y hay veces que es necesario gemir y llorar. Pero la única forma en la cual tú y yo sabemos es porque estamos anclados en Él. Estamos firmes en Él. Sabemos quiénes somos en Él. Pero si no lo sabemos con claridad, no podemos desarrollar un espacio cercano con Dios. Entonces, la razón por la que Jesús pudo enfrentar al enemigo en ese momento, aparte de ser el Hijo de Dios, y esto es lo que te va a dar a ti un poco de ánimo en esta mañana, porque tú también puedes enfrentar a cualquier enemigo si estás afirmado en Él. Jesús
había descendido a las aguas antes de este encuentro, y Dios le dijo: eres mi hijo amado. Una afirmación. Y hoy, en el Día de los Padres, todo el que ha tenido un padre o una madre, todos deseamos ser afirmados por ellos, ¿cierto? Todos queremos que nuestra papá o mamá piense lo mejor de mí, aunque sabemos todo lo que hemos hecho detrás de sus espaldas. Queremos que ellos tengan la mejor impresión. Y cuando Jesús está ahí, Él acaba de venir de ser afirmado por el Padre. En otras palabras, Él se sentía listo para enfrentar lo que sea. Porque cuando tú y yo estamos afirmados, estamos firmes, estamos impulsados por algo, perdemos el miedo a lo que sea y nos atrevemos a enfrentarnos. Y Jesús había sido afirmado, estaba firme, sabía quién era, cuál era su identidad y por qué estaba ahí. Entendía su misión. Y se le hizo muy fácil decirle al diablo: no, yo no necesito comer ahora. Y tal vez tenía hambre, porque si no hubiese tenido hambre, ¿por qué el diablo lo iba a tentar? A ti no te tienta nada que tú no estás necesitando. Todos somos tentados de alguna forma u otra, y siempre es con algo que necesitas. A lo mejor alguien dejó un sobre con $200 puesto mal puesto, y uno lo mira y dice: está atrasada la renta, esto es una bendición de Dios. No, mantente afirmado, porque cuando te mantienes firme en quién Él te hizo ser y quién tú eres, puedes enfrentarlo. Él estaba afirmado. Ahora, ¿cómo yo adquiero afirmación? Porque recuerda, son cuatro características que debemos adquirir. ¿Cómo yo adquiero afirmación? ¿Cómo yo llego a este punto? Bueno, lo primero es que, y tal vez la respuesta más obvia, el hecho de que Jesús murió por ti, te perdonó de tus pecados, debe ser suficiente motivación para sentirte afirmado. Pero la realidad es que no lo es. No porque no pueda hacerlo, sino porque para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos siempre más. Entonces, para yo sentirme afirmado, primero tengo que recibir la afirmación. Primero tengo que aceptar que Dios me ama tal y como soy. Primero tengo que permitirle que Él obre en mí a través de mi propia opción o permiso. Y decirle: Señor, necesito que hagas esto en mí, que trabajes en esto. Porque cuando tú comienzas a ver eso en función, comienza a crear la fe necesaria para tú mantenerte firme en Él. Y cuando venga el enemigo a tentarte, o tú mismo a tentarte, puedas entonces resistir y huir de eso. Él estaba afirmado. Él sabía quién era en Dios y como persona. Y más importante, Él sabía a qué había venido a hacer. El problema es que tú y yo a veces, o todavía tal vez estamos en el proceso de descubrirlo. Y te la voy a poner más sencillo. La vida obviamente tiene ciclos y tiene procesos. Y hoy estás en un lugar y mañana estás en otro. Nada de eso es certero. Pero lo que sí es certero es que aún donde quiera que tú estés, tú puedes ser un hijo o una hija de Dios. Y cuando tú logras descubrir qué significa eso para ti, como tú frente a Dios eres un hijo o una hija, y que ya Él te ha afirmado, Él ya te dijo:
tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo lo recibo, entonces mis acciones son muy diferentes porque dejo de operar por lo que estoy viendo y viviendo y opero por lo que Él ya dijo. ¿Qué significa eso tal vez? Suena como algo complicado. Que cuando te encuentras ese sobre con esos $200 que no son tuyos y te sientes tentado porque la renta está atrasada, tú te entiendes y descubres y dices: Señor, yo creo que tú me vas a proveer. No necesito esto. Al contrario, déjame buscar de quién es para devolverlo. ¿Por qué? Porque tú sabes quién tú eres. Y tus valores no se venden por nada. Jesús no vendió sus valores ni por pan, ni por autoridad, porque ya se le había sido entregada, ni por todos los reinos de la tierra. Empezó pequeño, pero luego el enemigo siempre va a probar hasta dónde llega tu corazón. Como dicen, hay una expresión que muchos utilizan y es que todo el mundo tiene un precio. ¿Han escuchado eso? Jesús no tenía precio. Jesús era el precio. Y tú puedes ser el precio también. No estoy diciendo que te vayas ahora a buscar una cruz y te dejes crucificar. No es eso. Pero el precio es que tu vida se puede convertir en el acceso para la salvación de otro cuando tú guardas tus principios. Cuando tú eres quien dices que eres. Cuando tú te mantienes ahí. Y eso provoca una cantidad de actividades que nosotros llamamos espirituales que ocurran con eficiencia. Entonces, cuando oras, la gente recibe una oración verdadera. Cuando te arrodillas o te levantas o caminas o haces lo que sea, lees la escritura, es algo impactante de poder, porque tienes tus pies firmes sobre la roca. Jesús estaba firmado, y como Él estaba firmado, todo lo que hacía tenía significado, y por eso la gente le seguía. No era la sanidad, no era el vino creado de agua, no era las palabras bonitas que decía que nadie entendía lo que estaba diciendo. Era que habían encontrado a alguien que era capaz de estar firme en quien era como persona. Y cuando tú entras en esa relación con Dios, que estás anclado en Él, no importa lo que hagas o digas, Dios lo utiliza. Dios lo utiliza. Marcos capítulo 4, verso 37 al 41 es la próxima historia que vamos a ver. Y vamos a encontrar otra característica de Jesús que podemos adquirir. Y mientras buscas ese pasaje en Marcos capítulo 4, verso 37, un poquito de historia. Jesús acababa de tener un encuentro con una gran multitud y estaba agotado, estaba cansado, llevaba todo el día con la gente. Y la gente a veces cansa. Si no, pregúntate cómo te fue la semana. Una de las cosas que cansa el trabajo no es tanto por lo que tú haces, sino por quién lo estás haciendo. Sean clientes o sean compañeros de trabajo, cansa ese constante drenaje de energía que ocurre por tener esas relaciones o interacciones con personas. Jesús estaba cansado, se monta en un bote y le dice: crucemos al otro lado. Y esta historia también es otra conocida.
y lee así el verso 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Entonces Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó reprendiendo al viento y al mar, diciendo, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tantos miedos?, le dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nuevamente hemos escuchado esta historia en muchas formas, en muchas historias y muchas analogías. Ahora, yo quiero sacar la característica que Jesús está desarrollando en este momento, ¿ok? Y cómo tú podemos adquirirla, cómo podemos hacerla parte de mi vida cristiana. Ya sabemos que si estamos afirmados, lo que hacemos en el nombre de Dios va acompañado por Él. Pero también no simplemente estar afirmado. Jesús hasta este punto había hecho ¿qué? Muchos milagros y muchas obras. Están sus discípulos observando todo esto, pero aún así les cuesta creer que Jesús puede hacer algo al respecto de la naturaleza. Porque claro, es tan fácil sacar demonios, sacar y enderezar, hacer que paralíticos caminen y que muertos se levanten, que tal vez detener un huracán suena como algo más imposible. ¿Dónde está la lógica? No sé, porque si yo hubiese visto, y digo eso ahora, pero tal vez no es así, pero tal vez si yo hubiese visto todos esos milagros, entonces no me resultaría muy difícil creer que pueda hacer otras cosas también. Pero para ellos estaba difícil, ok, después de haber visto todas las cosas maravillosas que Jesús ya había hecho hasta este momento, que convirtió pan en miles de panes para que más de 5,000 personas comieran, y pescado igual también, que ocurrió esa misma mañana, en el cual antes de ellos se montaran en el bote, y aún así se les constaba, era difícil creer. Era difícil creer. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Jesús los reprendió primero? No. ¿Qué hizo? Se levantó, calmó los vientos y el mar, y todo estaba bien. Luego les hace la pregunta, pero lo primero que hace es eso, ¿ok? Demostrando una vez más que Él era capaz, que era algo normal para Él. Para lo que los discípulos era increíble, impresionante, para Jesús era la norma, era lo que iba a pasar. Y esto nos habla de una característica, y es constancia. ¿Ok? Constancia. Ahora, ¿qué es ser constante? Es algo que realmente toma trabajo desarrollar. Toma trabajo adquirir. Porque todos en un momento u otro hemos querido hacer algo porque es mejor para mí, pero lo abandonamos porque no es conveniente. Porque me toma o me saca de ciertas rutinas o hábitos que ya tengo. Y no puedo desarrollar constancia. Lo hago en una o en otra vez, pero no regularmente. Jesús tuvo constancia en muchas áreas. Dice que oraba regularmente, a solas. Estaba con sus discípulos todo el tiempo. Era algo constante. Sanaba a la gente, hacía milagros, constante. Había un ritmo en su ministerio. Había algo que era continuo. Eran diferentes milagros y diferentes eventos absolutamente, pero el fondo era el mismo. Crear un testimonio a través de eso. ¿Okay? Y esto es lo importante. En la vida como creyente, si yo quiero ser
irresistible a las personas, yo tengo que ser constante, porque la gente no cree de la primera ni de la segunda. Y como vemos, los discípulos ni le creyeron después de haber visto, tal vez han pasado unos cuantos años, ya lo han visto hacer muchos milagros y todavía no le creían. Toma tiempo desarrollar esa confianza para que la gente te crea, te confíe, diga, tú eres así. Jesús era constante. Y con su constancia ganó la fe de sus seguidores. Y si yo quiero desarrollar hábitos espirituales o características que me acerquen más a Dios, tengo que ser constante con mi vida con Él. Primero, sé dónde estoy parado, sé en quién he creído. Pero ahora tengo que dar un paso más. Tengo que mantenerlo rodando, siendo constante, avanzando, moviéndose hacia adelante. Porque cuando comienzan y llegan estas situaciones, Jesús no tuvo que pararse y decir, Señor, por favor, si tú quieres que la tormenta. Eso no fue lo que él hizo. Se levantó de mal humor porque estaba durmiendo. Y seamos honestos, cuando tú estás cansado durmiendo y cuando te levantan, ¿qué pasa? Déjame tranquilo. Jesús no tenía tiempo para orarle por 2 horas a Dios y pedirle el milagro. Él se levantó y le dijo, cállate, tengo sueño. Tranquilízate. Y ustedes, ¿por qué no tienen más fe y me tienen que levantar? Déjenme dormir. Fue realmente lo que pasó. Jesús no lo estaba confrontando en ese momento para darle una enseñanza, que estaba de mal humor y tenía sueño. Estaba cansado. Probablemente se acostó a dormir ahí mismo. Y estaban los discípulos que asombrados. Probablemente desde ese momento fue la última vez que lo levantaron. Pero él era ¿qué? Constante. Los discípulos lo levantaron específicamente por su constancia, y te voy a explicar por qué. Porque ellos sabían que Jesús había hecho muchos otros milagros. Y como ese testimonio estaba dentro de ellos, ellos sabían, bueno, no podemos hacer nada al respecto, tal vez Él puede porque lo ha hecho antes, pues vamos a levantarlo. Por eso le dicen, ¿no te importa que perezcamos? Tratando de echarle culpabilidad a Jesús también. Si nos ahogamos es por tu culpa, porque podías haber hecho algo. Pero sin embargo, aún la constancia se convierte en un testimonio que otros te van a buscar, porque saben que el resultado que van a esperar es el mismo. De eso se trata la constancia. La constancia es como en cualquier cadena de comida. Cuando tú vas a un restaurante y te comiste algo que estaba delicioso, ¿por qué tú regresas? Porque te gustó eso y sabes que si vas al mismo lugar vas a ver igual, vas a pagar lo mismo y vas a tener, entre comillas, la misma experiencia. Pero la realidad es que cuando vas y hay otro cocinero y lo hacen malo, ¿qué pasa? Tú dices, yo no quiero regresar a este sitio. ¿Qué les pasó? Ya se dañaron. No, es que el mismo cocinero no puede estar todo el tiempo, entonces no puede ser constante, punto. Y eso es la constancia. Es un resultado esperado sobre algo una y otra vez. Ellos sabían que Jesús iba a traer el mismo resultado, iba a hacer algo para liberarlos. Lo único que ellos nunca se esperaron, que Él calmara el viento y el mar. Tal vez ellos esperaron que Jesús, con sus poderes mágicos, acelerara el bote para que saliera más rápido de la tormenta o algo así. O les diera super fuerza para aguantar las velas y que pudieran luchar contra, no sé, ¿qué pensarían que Jesús podía hacer? Porque realmente fueron sorprendidos que Él detuvo la tormenta. Pero lo que sí ellos sabían, que Jesús le iba a dar al menos una oportunidad.
Había algo constante. Ellos tenían la confianza de que el resultado iba a ser bueno. Entonces, número 1, si yo quiero tener una vida espiritual, ¿qué tengo que estar? Afirmado en Él. Segundo, comenzar a adquirir constancia. Consistencia es la próxima, de hecho. Lucas capítulo 23, 31 al 49. Y vamos a ver, puede haber una diferencia entre ser constante y ser consistente, aunque parecen sinónimos, pero no lo son. Alguien que es constante es que hay un resultado que es idéntico. Algo que es consistente es que es continuo. ¿Ok? Algo que continúa. Lucas capítulo 22. Y esto aquí ya está en sus últimos días. Estaba en Jerusalén y decide irse a un monte llamado el Monte de los Olivos. Y comienza a orar. Luego de haber tenido la cena con los discípulos. Y dice, en el verso 39, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Como de costumbre, es la frase clave. ¿Qué él hacía de costumbre? Se iba al monte de los Olivos. Entonces no era un sitio nuevo, no era una nueva actitud. Y de hecho, en los evangelios menciona muy poco de esta actividad que él hacía en el Monte de los Olivos, pero claramente era algo que hacía regularmente, aunque no hay mucho escrito. Y dice, y sus discípulos le siguieron, y cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué vemos ahí? Un hábito, ¿cierto? Un hábito de consistencia. Él iba regularmente, dice, como de costumbre, ¿a dónde? Al monte de los Olivos. ¿Cuál es tu monte de los Olivos? No lo sé, pero tú lo sabes. En otras palabras, ¿cuáles son las cosas que tú haces regularmente en tu vida una y otra vez? Para algunos es dormir, comer y trabajar. Ese es su monte de los Olivos. Para otros es tal vez pasar tiempo con sus niños, ver televisión, no sé. Hay cosas que son habituales y consistentes en mi vida. Yo las repito una y otra vez. Y la diferencia de constancia es un resultado que yo hago al respecto. Consistencia es una práctica. ¿Ok? Consistencia es algo que yo habitualmente hago. Habitualmente oro, habitualmente leo, habitualmente hablo, habitualmente duermo, lo que sea. Tus hábitos. Pero claramente Jesús estaba equipado porque tenía los hábitos correctos. Y tú y yo, en nuestra vida como creyente, tenemos que aprender a desarrollar hábitos correctos. Ahora, esto nuevamente no significa una forma de hacer unas cosas u otras. Porque como dije al principio, tenemos una imagen de que el creyente perfecto tiene estos hábitos. Pero realmente los hábitos son el producto de consistencia. ¿Ok? El hábito, nuevamente, tú puedes hacer lo que parezca algo santo, si somos honestos, frente a otra gente. Pero cuando es real, es algo que haces naturalmente. En otras palabras, es normal para ti. De hecho, sin eso, te sientes raro. Sientes como que el día no está completo si dejaste de hacer o hiciste estas cosas.
¿Por qué? Porque son hábitos, es consistencia. Entonces, tú y yo tenemos que definir qué cosas nos hacen acercarnos a ser ese creyente que queremos ser para Dios. ¿Y cuáles son los pasos necesarios para lograrlo? Yo te puedo decir, tienes que orar más. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Orar 1 minuto más, 1 segundo más, 1 hora más. ¿Por qué tengo que orar más? Tal vez la oración que tengo es suficiente para lo que necesito de comunicarme. Todas esas preguntas son válidas. Porque cada uno somos diferentes. Entonces yo no te puedo dar los 7 pasos para ser el creyente más perfecto delante de Dios. Tú tienes que descubrir cuáles son esos pasos para ti, porque tú y yo somos muy diferentes. A mí me gusta hacer unas cosas, a mí me gusta, me entretengo de ciertas maneras, divido mi tiempo de cierta forma, reacciono con mi familia de cierta forma, tengo diferentes circunstancias y problemas que dictan el tiempo y cómo lo uso. Entonces yo no te puedo decir simplemente ora y lee la palabra más, porque de eso no te sirve para nada. Ahora, lo que sí te sirve es que yo te puedo animar a que tú lo descubras, qué funciona para ti. Y cuando lo descubres, hazlo. Practícalo con consistencia. Desarrolla el hábito consistente. Si es orar 1 hora diaria, pues ora 1 hora diaria regularmente. Si es orar 5 minutos, pues ora 5 minutos regularmente. Si es leer la palabra regularmente, pues lee la palabra regularmente. ¿Qué funciona para tú mantener una relación con Dios? Solamente tú lo sabes. Puede ser que necesites ayuda. Claro, yo te puedo guiar. Cualquier persona que es creyente te puede guiar. Bueno, para mí funciona esto. Yo oro en esta manera, leo la Biblia en estos momentos. Un ejemplo que yo siempre utilicé es que mis mejores oraciones, honestamente, ocurren cuando yo estoy conduciendo. Es mi forma. Y a lo mejor alguno que no está viendo en internet dirá, pues que es pastor más incrédulo. No, tal vez no ora mejor en su casa, o a mí me funciona el baño muy bien. Pues si te funciona el baño, pues sigue utilizándolo. Pero a mí en lo personal, en mi tiempo personal, cuando estoy conduciendo es cuando mejor oro. No de rodillas, no de pies, no aquí al frente. Mis mejores oraciones es cuando estoy conduciendo. Y ¿sabes qué? Tengo los ojos abiertos, porque si no, no llego a donde quiero llegar. Y si cierro los ojos es irresponsable de mí, y Dios nunca va a atender la responsabilidad de una persona. Entonces, lo que quiero decir es, nuevamente, lo que sea que funciona para ti, tienes que descubrirlo por ti mismo. Yo te puedo dar ayudas y marcar, y puedes leer la Biblia. Aquí Jesús iba a un monte de los olivos. Tal vez para ti eso no funcione, porque tendrías que levantarte hasta la montaña de Ogden todos los días para irte a orar a solas, y tal vez él pisó una serpiente, pero a ti no te da el mismo tiempo de hacerlo y termines en el hospital. Entonces tal vez eso no funciona. ¿Qué funciona para ti? Tienes que descubrirlo. Pero lo importante es que cuando lo descubras, hazlo. Y hazlo consistentemente. No dejes de practicarlo. Porque eso es lo que te va a armar para mantenerte afirmado y para mantenerte constante. Lo voy a repetir nuevamente. Cuando desarrollas consistencia, es lo que te va a preparar y te va a armar para tener una vida afirmada o firme en Dios y constante, que el resultado sea el mismo una y otra vez. La última historia que vamos a compartir hoy, Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Y esta historia, en lo que lo estás buscando,
proviene luego de una conversación en la cual están discutiendo sobre su posición en el reino de Dios. Unas personas quieren estar al lado izquierdo y derecho de Jesús, y el resto de los discípulos están discutiendo por ellos, porque dice: ¿qué te ganaste tú? ¿Por qué tú tienes que estar en el lado derecho? ¿Y qué de nosotros? Nosotros también hemos estado caminando con Jesús todo este tiempo. Ustedes no son los únicos. Y entonces, cuando Jesús vio todo esto que estaba pasando, dice en el verso 42, Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben? En otras palabras, es algo que Él ya había dicho. Él lo había dicho anteriormente. Cuando Él dice, como ustedes saben, es algo que ellos conocían. Dice: los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Les suena similar y parecido? No es coincidencia y no empezó a pasar el mes pasado ni el año pasado. Jesús estaba hablando de esto porque era algo normal. La gente que busca tener poder en donde sea, política, religiosa, social, usualmente lo adquieren oprimiendo a otros. Oprimiendo a otros, en otras palabras, poniendo a otros bajo sus expectativas y dirección y tomando decisiones por ellos de control. Y en el ámbito político suena algo como: si no hacemos esto, nos van a invadir los invasores. En el ámbito social es: si no nos dan esto, les vamos a quitar todo. En el ámbito religioso suena algo como: si no practicas esto, no vas a ir para el cielo. Y de ahí es que salen muchas noticias feas luego, más adelante. Dice: gente que busca el poder oprime a sus súbditos. Pero cuando eres afirmado, eres constante y consistente, y el cuarto característica es dispuesto a hacer lo que es necesario para hacer lo correcto, entonces el poder ya no tienes que buscarlo, te es entregado. Y mira lo que dice: entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser servidor, y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que se les sirva, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos. ¿Por qué Jesús tenía poder? ¿Por qué Jesús tenía autoridad? Porque Él vino a servir y a dar su vida. Y si algún momento te pica esta ansiedad y este hambre de tener autoridad, de tener poder, pues vas a descubrir que hay solamente dos formas, y una de ellas es falsa. Y digo que es falsa porque obtienes un poder que eventualmente te deja solo. Y cuando estás solo, no hay autoridad, porque ¿sobre quién la tienes? Pero la realidad es que esta es la forma en que muchos optan por oprimir, optan por avanzar, por aplastar, por alcanzar lo que ellos desean, y terminan perdiéndolo todo una y otra vez. Pero si tú y yo aprendemos a seguir el consejo de Jesús, de estar dispuesto a dar nuestra vida por otros, a servir, el poder y la autoridad te va a ser entregada. ¿Por qué razón? Porque la gente
va a estar dispuesto a escuchar y a seguir lo que estás diciendo. Por eso a Jesús lo seguían. Porque Jesús no era un político más, no era un líder religioso más, era alguien que estaba sirviendo a un pueblo, sin esperar nada a cambio. ¿Y qué hizo? La gente lo siguió. Se convirtió irresistible a la gente. Porque no es normal. No es algo que pasa. Pero sin embargo, el estar dispuesto a hacerlo, ¿qué es lo que causa? Causa de que puedas levantarte día a día a hacerlo nuevamente. Porque muchas personas quieren servir, buscan servir, pero con el fin de ganar poder. ¿Y qué sucede? Que eventualmente te cansas porque nunca estuviste dispuesto a hacerlo. Lo hiciste por ganar un beneficio, por una agenda oculta. Pero cuando simplemente estás dispuesto a hacer algo porque es lo que hay que hacer, entonces el agotamiento emocional y físico se puede poner a un lado porque no importa tanto como lograr lo que te propusiste hacer. Y a esos les he entregado el poder. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero cerrar este mensaje diciendo? Para que tú y yo adquirimos características que nos hagan irresistibles a otras personas, a un evangelio que sea atractivo a alguien, a un estilo de vida que represente lo que Jesús representó en la tierra. Es lo siguiente, que tienes que tener poder, pero no el poder que se adquiere a través de aplastar a otros, no el poder que se puede presentar como algo que realmente es ficticio. Es un poder verdadero entregado por Dios a causa de que practicas estas 4 cosas. Porque cuando las practicas, Dios te entrega el poder y la autoridad, como lo hizo con Jesús. Estaba afirmado, sabía quién era. ¿Tú sabes quién tú eres en Dios? Si no lo sabes, busca descubrirlo. Pon tu fe en Él 100%, y luego que lo haces, hazlo constante y desarrolla hábitos consistentes que fomenten eso. Pero más que nada, mantén un corazón dispuesto a servirle a Él.